Bienvenidos, puntuales a la cita, como todos los días, en este que es ya el capítulo número 26 de la serie Ecos del Sur, sobre la vida del general Emiliano Zapata Salazar. Mes abril, año 1915. En Celaya, al amanecer del día 6 de abril de 1915, estaba por librarse la primera batalla de Celaya. Álvaro Obregón atisbaba desde la distancia, con binoculares y catalejos, las maniobras que hacía Francisco Villa. Tenía un número inferior de hombres, pero su estrategia, él confiaba, sería muy superior. Estaba informado y estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo al otro lado del Atlántico, donde se libraba ya la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial, entre las potencias de Occidente representadas por Gran Bretaña y Francia, y las potencias centrales, representadas por Prusia y Austria-Hungría. Así, la situación, sin duda, sería de ventaja para Obregón. Francisco Villa, mucho menos instruido, era también soberbio y altanero con Felipe Ángeles. Se le olvidaba ya al Centauro del Norte que Felipe Ángeles era un general de carrera, que había sido director del colegio militar, que había sido apreciado por sus compañeros por su inteligencia y astucia y sagacidad militar. Se le olvidaba a Francisco Villa que él era un hombre improvisado. Todo esto fue demasiado doloroso para la división del norte, ya que Villa no escuchó razones. Se le había dicho y se le había advertido que aquello era o tenía el aspecto de una trampa, que la división del norte con sus feroces jinetes blancos y rubios, aquellos vaqueros que domaban vacas y que tenían carácter, aplomo y fiereza, serían expuestos ante una estrategia muy superior, ya que sus cargas de caballería les ofrecían como única protección sus carabinas, mientras que los soldados de Obregón estarían pecho tierra y detrás de sus ametralladoras y las alambradas de púas prácticamente estarían inmunes ante las feroces descargas de caballería. Era como si 2 siglos estuvieran enfrentándose. Las tácticas de Pancho Villa más parecían las del siglo XIX, mientras que las tácticas de Obregón sin duda eran las más avanzadas del mundo y estaban probando su éxito en los campos de batalla de Alemania y de Francia. Así las cosas, la situación estaba dada. Mientras tanto, Emiliano Zapata esperaba en su campamento de Tlaltizapán. Ahí ordenó la construcción de un gran edificio que serviría como mausoleo para todos sus generales. El Ejército Libertador del Sur que comandaba Zapata había hecho bien su cometido. Mantenía el control de Morelos, parte de Puebla, Guerrero, parte del Estado de México y de Michoacán, el control de la capital de la República. Pero ¿qué sucedería cuando el equilibrio de fuerzas se rompiera? Si Pancho Villa perdiera las batallas de Celaya, en eso pensaba el general Suriano. En eso pensaba, porque la causa zapatista dependía de los buenos resultados de la división del norte. Esto es
Encuentros con la historia. Hoy presentamos el capítulo 26 de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamaba el caudillo del pueblo. Productor ejecutivo y productor general Ignacio Salgado Liñán. Ambientación, efectos físicos, efectos de batalla y operación técnica Jorge Alonso. También en la operación técnica César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación especial y musicalización Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del historiador Eulalio Gutiérrez. Y también agradecemos el apoyo en el contenido musical del licenciado Jaime Almeida. Todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación muy especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Y también del grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos convierte en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana nos transforma en mejores mexicanos. Mexicano es un esfuerzo por conocer mejor tu historia. Y en la ciudad de Veracruz, sobre el cálido mar del Golfo de México salía el sol. También era el 6 de abril de 1915. El hombre de acero, de la voluntad férrea, el anciano con las barbas blancas, no había podido dormir en toda la noche. Don Venustiano Carranza estaba en contacto con el telégrafo permanentemente. Y el telégrafo repiqueteaba, tic, 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 tac, 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 constantemente. La ansiedad era angustiosa. ¿Qué estaría ocurriendo en Celaya? En la estación de trenes del puerto de Veracruz, las locomotoras silbaban,
y salían cargadas de pertrechos y municiones, más ametralladoras y más rollos de alambre de púas. Un enviado especial de don Venustiano Carranza iba en ese ferrocarril. Estaría encargado de la logística de las comunicaciones para mantener al primer jefe perfectamente informado de cuanto sucediera de manera inmediata. Los ojos de aquel hombre, todavía no muy anciano, pero ya viejo, se elevaban a la providencia. Era como Benito Juárez. En sus labios constantemente se escuchaba la palabra, la providencia. Él sabía que aquel día se estaría jugando el destino de una nación, el destino de su propia nación, el destino de México. Porque si Obregón perdiera la batalla, entonces quizá no quedaría más camino que el exilio, como había hecho el propio Benito Juárez. Pero Venustiano Carranza era demasiado testarudo y terco como para aceptar la adversidad. Aquel hombre, más bien, con su mirada de hielo, parecía estar esperando la victoria. Fríamente, como con gran seguridad, llamó a su secretario Robles. Y este abrió la puerta del despacho presidencial. Se sorprendió al encontrar a don Venustiano Carranza perfectamente vestido, como de gala, como de etiqueta, y con una sonrisa extraña en su rostro tan helado. Venustiano Carranza se quedó mirando a Robles y le dijo: «Buenos días, señor secretario. Debo dictarle algunas cartas, ya que estaremos festejando la victoria en unas cuantas horas. Hoy acabaremos con esos dorados. Hoy en Celaya solamente quedará polvo de oro». Quiero enviarle una carta al presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Comenzaremos con el dictado. Era como si aquella mente superior que era Carranza tuviera una frialdad desmedida y una confianza sobrenatural. El primer jefe estaba informando de la derrota de Villa en esa carta y estaba solicitando al gobierno de los Estados Unidos el reconocimiento oficial de Washington para la facción constitucionalista, a la que denominaba el único gobierno legítimo de México. ¿Cómo es que el primer jefe tenía la capacidad de saber aquello? ¿Es que acaso era clarividente? ¿O era sencillamente un exceso de confianza? ¿O quizá tenía información secreta? ¿O consideraba a Pancho Villa tan atrabancado como para inmolar a la División del Norte en unas cuantas horas?
Quizá nadie lo sepa. Pero muy lejos de ahí, en los campos de batalla de Celaya, Guanajuato, la batalla era ya inminente. Las locomotoras silbaban por todas partes. Seguían llegando tropas nuevas y refuerzos que venían desde lugares muy distantes, de Durango, de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, de Aguascalientes. La división del norte era muy superior, pero el general Ángeles aún estaba angustiado, ya que no venían los convoyes con todo el parque que necesitaba para sus cañones. La mañana avanzaba rápidamente aquel 6 de abril de 1915. Los dorados estaban ya sobre sus caballos. Los primeros 6,000, con sus rostros brillantes de vencedores, con título de invencibles, les daban una gran confianza en el corazón. Pistola al cinto y carabina en la mano. Cananas atravesadas en el pecho. Uniformes relucientes y flamantes. Muchos de cabello rubio y ojos claros. Nariz prominente. Aguardaban la señal del alto mando. Los briosos caballos también estaban impacientes. Y la mañana avanzaba retrasándose el ataque. El cielo estaba transparente y muy azul. El sol de abril intenso caía a plomo. Pero aquellos hombres acostumbrados a los climas calientes apenas lo consideraban ligeramente tibio. En sus trincheras, Álvaro Obregón seguía espiando con el general Mújica los movimientos de Villa. Sus ojos audaces estaban esperando el momento del ataque, como si supusiera que en el primer instante de la carga de caballería, los villistas estarían ya atrapados en su trampa. Nerviosamente el tiempo siguió pasando. El sol avanzaba muy rápido. Iba rumbo al cenit. Y finalmente se escuchó la voz del Centauro del Norte. Gritaba: ¡al ataque, mis muchachitos! Como un disparo al unísono, la carga de caballería corría por las planicies celayenses. 16 regimientos, 6,000 hombres. Iban sorteando los peligros del terreno y los obstáculos con ferocidad, los ojos inyectados, las carabinas bien puestas. Los férreos jinetes avanzaban incesantemente, enfrentándose a las líneas enemigas. Obregón dio la orden de esperar. Villa miraba con sus binoculares. Estaba seguro de que la carga era tan poderosa y arrolladora que sus enemigos caerían vencidos en el acto. Y el infierno se hizo cuando se hicieron estallar las baterías villistas sobre las posiciones de Obregón, y un diluvio de balas cayó
sobre los defensores de Celaya. El cañón vomitaba constantemente su ira en la forma de obuses que asestaban en los nidos de ametralladoras con toda su furia de metralla, destrozando los cuerpos y saltaban cabezas y pies. Había sido un éxito la artillería de Ángeles. El 30% de los nidos de ametralladoras habían sido arrasados sin siquiera poder disparar una bala. El pánico se apoderó de los rostros de los constitucionalistas y entonces inició la descarga villista. Los Dorados con sus carabinas hicieron romper los corazones de los que caían mortalmente heridos. En tan solo la primera acometida, 200 constitucionalistas estaban muertos y el número de heridos era imposible de contar. Y enseguida vino la ira del contraataque y se escucharon las ráfagas de ametralladora. Los Dorados confiados llegaban con carabina en manos y con revólveres, pistolas Colt 45 y Schofield de gran precisión, y como buenos tiradores que eran, buscaban los entrecejos y metían la bala entre ceja y ceja y hacían una atrocidad terrible de víctimas en el bando obregonista, que llegó a sentir el terror más espantoso, quedando estupefactos. Y en ese momento la respuesta de Obregón con la tropa nueva que tenía en reserva no se hizo esperar, y una carga de caballería obregonista sorprendió por un flanco a los Dorados, y entonces hicieron sentir su ira las metrallas. La ametralladora, 200 ametralladoras obregonistas se dispararon al unísono y por fin los Dorados empezaron a ver caer los cuerpos, y también, llenos de pánico, se dieron cuenta de que la trampa se cerraba. La caballería obregonista venía por el flanco cortando la retirada. Confundidos empezaron a dar vueltas en círculos. Los Dorados caían a puños, muertos, con sus ojos cerrados, atónitos por la sorpresa. Sus finos uniformes, sus medallas, sus botones de oro. Ahora todo estaba cubierto de sangre, y aquel baño de sangre continuaba, y aterrorizado Villa veía desde la distancia con sus binoculares que el 30% de sus hombres ya estaban muertos. Villa estaba azorado. Sus generales le veían desconcertados. Un cambio de táctica era inminente. Que regrese la tropa. Y el clarín se escuchaba anunciando a los villistas que volvieran a sus posiciones. Pero Villa ordenó que los que estaban en descanso se formaran para la segunda carga. Los generales villistas no entendían la orden. Si los resultados habían sido tan oscuros, ¿por qué motivo repetirían aquello? Pero Villa estaba cegado. Su ego controlaba su pensamiento. Su ira sustituía su inteligencia. Y el ataque se dio. Y una segunda carga de caballería de Dorados entró en acción y se acercó a las líneas. Y nuevamente las ametralladoras de Obregón hicieron presa en los pechos. Y saltaban heridos y caían de sus caballos. Y lo mismo morían jinetes que bestias. Y en charcos de la sangre ya derramada, los nuevos Dorados caían sobre los que ya estaban yaciendo el suelo. Y en una gran masacre se repitió la táctica errada y equívoca de Villa. Y se ordenó un tercer ataque de los hombres que quedaban en resguardo. Y así el tercer ataque tuvo el mismo resultado que el primero, y la gente seguía muriendo y cayendo de los caballos. En un intento desesperado, las cargas de obuses de Felipe Ángeles se dirigieron sobre las posiciones de las ametralladoras.
pero era tanta la distancia y el humo y la confusión que ya no podía verse con claridad el blanco, y los cañones villistas disparaban y a veces caían entre su propio ejército. En un último ataque desesperado, ordenó el general Francisco Villa que se diera orden a la infantería de avanzar. Error aún más terrible, pero la orden se cumplió. Y los dorados, con sus frentes iluminadas por la fe que tenían en el Centauro, se enfrentaron a los nidos de ametralladoras y caían como las moscas en un charco de sangre que ya era una laguna que amenazaba convertirse en río. Un río de sangre de aquellos patriotas norteños que solamente podían en los campos celayenses encontrar la muerte ante las desatinadas órdenes de su alto mando. Con una sonrisa fría y helada, Obregón veía la masacre y la carnicería que ya tenía a sus hombres horrorizados, pero la sangre continuaba derramándose y el hecho de la historia culminó con una derrota en masa y con la pérdida de miles de vidas. Los dorados ahora retrocedían en gran número, con las cabezas bajas, huyendo por su vida. Villa, azorado desde su caballo, veía la situación horrorizado. El error ya había sido cometido. La mala estrategia ya era un hecho. La carnicería ahora era el resultado de tantos desatinos, y el giro de la historia era ya irreversible. Aquella era la primera gran derrota del general Francisco Villa y se había convertido en una de las más espeluznantes carnicerías de toda la historia de México. Y en el cuartel general de Tlaltizapán, en Morelos, las noticias muy pronto llegaron al cuartel zapatista. El general Emiliano Zapata dormía con su esposa, cuando abruptamente fue despertado por unos apresurados toquidos. «Emiliano, soy yo, Eufemio, tu hermano, ábreme». La puerta se abrió. ¿Qué horas son estas de despertarlo a uno? ¿Ya ni la friega? Son las noticias. Son muy malas noticias. Y entregó el sobre que venía con el nombre de Emiliano Zapata.
Villa perdió en Celaya. Y aunque está acumulando nuevas fuerzas para un nuevo ataque, las pérdidas fueron enormes. Hay que reunir a toda la gente. Que manden un comunicado inmediatamente a la Ciudad de México. Hay que avisar a los generales, especialmente a Roque González Garza. También necesitamos comunicarle esta desgracia a mi primo, el general Amador Salazar, y al general Gildardo Magaña, al general Francisco Pacheco. Me he visto y en media hora estoy contigo. Cita a todos los del cuartel en la oficina. Tenemos que ponernos a la defensiva. Se acabaron los buenos tiempos. Tendremos que reforzar las acciones. Muy pronto nos van a atacar en la Ciudad de México. Estoy seguro, hermano. ¡Da la orden! Para mi querida y otra es para mi rival. En la ciudad de Veracruz se escuchó la noticia a través del telégrafo, pero un tren especial venía con peticiones de Álvaro Obregón e información cifrada rumbo a Veracruz. El tren corría por las vías a una gran velocidad. El coronel Mireles, representante especial de Álvaro Obregón, venía para pedir ayuda. Las pérdidas para los obregonistas, mucho menos importantes, a pesar de ello, eran significativas. Se había perdido un 60% del parque y se temía por el futuro. Y aunque Obregón pensaba que Villa se repliegaría de inmediato hacia el norte, quizá a Zacatecas o a Torreón, aún así, aquel hombre era tan impredecible que era factible un nuevo ataque sobre Celaya, para lo cual no estaba preparado, ya que necesitaba más hombres y más parque. El tren militar se detuvo en los andenes de Veracruz. Veinte minutos después, los enviados de Obregón estaban ya ante el primer jefe. Carranza era un hombre refinado, de una gran nobleza en su trato. Quiso agasajar a los vencedores y pedirles pormenores y detalles de la batalla. Apenas habían pasado unos cuantos días. Venustiano Carranza, perfectamente vestido y de etiqueta, ofreció a sus invitados unas copas del más exquisito coñac importado. Brindemos, señores, brindemos. Nuestra causa ha triunfado. Este es el final de ese charrito montaperros. Y en lo alto cruzaron los brazos y sonaron las copas de aquel brindis. Aseguren a ustedes al general Obregón que no descansaré, ya que he estado enviando cuanto cargamento ha llegado a Veracruz. Tengo información de toda la República. Al saberse de la derrota de los villistas, muchos villistas, pero muchos,
se están pasando a nuestro bando. Digan a ustedes al general Obregón que quiero que le dé el tiro de gracia a la División del Norte. En 3 días recibiremos en Veracruz un enorme cargamento de municiones, más ametralladoras y un equipo de una docena de cañones de alto impacto y de largo alcance. Haré que de inmediato lleguen hasta Guanajuato. Mis informes confidenciales me aseguran, ya que tenemos gente infiltrada entre los villistas, que este salvaje al que llaman el Centauro del Norte, en lugar de replegarse a Aguascalientes, a Torreón o hasta su tierra chihuahuense, pretende hacernos frente en Guanajuato, quizá en Irapuato. ¿O es tan salvaje ese bárbaro que a pesar de la derrota es capaz de repetir el ataque contra Celaya? Es un hombre tan orgulloso y tan vanidoso que es capaz de sacrificar a todos sus hombres con tal de servir a su ego. Así es que no debemos bajar la guardia. Durante toda esta semana den las seguridades a mi general Obregón, que recibirá todo cuanto ha pedido, incluyendo un equipo de 70 médicos, para ayudar a la tropa herida. Gasas, sulfas y medicinas y material quirúrgico. Pero le doy una orden inmediata al ejército constitucionalista. Acaben con la rabia. Destruyan a la División del Norte. Eso es lo único que sigue obstaculizando el camino de México. Acaben con la rabia. Y no descansen. Destruyan a la División del Norte hasta el último hombre. Aplástenlos como perros rabiosos para que por fin llegue la paz a este suelo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el capítulo número 26 de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Y a nombre de todos quienes hacemos este programa, infinitas gracias por tu preferencia y también por tu presencia. Y te recuerdo que los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Infinitas gracias nuevamente y hasta mañana.